El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de las manos, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos con este pasaje que es muy interesante y nos habla precisamente de el aspecto de la fe. ¿Qué tanta fe tenemos hacia Dios? ¿Qué tanto confiamos en Él? Porque muchas veces podemos decir que podemos creer en Dios. Y de hecho sí, podemos decir que creemos en Dios y así podemos vivir. Y nosotros podemos decir: sí, yo creo en Dios, pero ¿qué haces más? ¿Qué hay más allá? Porque yo también puedo decir: pues es que yo creo que los unicornios existen y no porque yo lo crea van a existir de verdad. Yo puedo decir: ay, es que yo creo que los dragones van a venir y van a acabar con todo el mundo. Y alguien me puede decir en realidad si existen los dragones. Pues bueno, sí, un animalito que se llama el dragón de Komodo, pero es como una lagartija grandota.
Y eso no quiere decir que lo que yo crea en realidad existe. Por eso en Dios no tenemos que creer. A Dios le tenemos que creer, que es un poco diferente. Y es precisamente, podríamos decir, esa anécdota de un hombre que le gustaba ir de ciudad en ciudad y en los edificios más altos poner una cuerda, más bien un alambre, y ahora sí hacer su espectáculo pasando por la cuerda floja. Entonces, pues resulta que una vez llega a una ciudad y había unas torres, así como las de nuestra ciudad o como lo que eran las Torres Gemelas allá en la ciudad de Nueva York. 2 torres gemelas que se podía tener el acceso. Entonces pues cuelga el cable de un lado a otro y empieza a caminar sobre la cuerda. Ya ve que la gente se está acercando y agarra y de repente dice: ¿y ustedes creen que pueda pasar con los ojos vendados? Y pues la gente sí, y empieza a caminar con los ojos vendados. Y ya llega al otro lado, se quita la venda y todo el mundo aplaudiéndole. Y de repente le dice: ¿ustedes creen que puedo pasar con los ojos vendados y sobre una bicicleta? Y la gente sí. Y agarra y se sube a la bicicleta, se venda los ojos y le da hasta que llega al otro lado. Y ya llega al otro lado, se quita la venda y todos aplaudiendo. Dice: bueno, ¿y ahora ustedes creen que puedo pasar con los ojos vendados y una carretilla? Y así como que ya algunos, pues quién sabe. Y uno agarra y le grita: sí, sí puedes. Ven y súbete a la carretilla. Porque creer no implica, pero confiar implica. Y es lo que el Señor pregunta el día de hoy. ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto estamos dispuestos a salir de nosotros para entrar en la dinámica que Él quiere? Y esto lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros dejemos nuestra confianza en nosotros para poner la confianza en Dios. Y entonces sí, vamos a ver esos resultados. Y es precisamente lo que les faltaba a los apóstoles. Y dirán: ay, Padre, ¿cómo que les faltaba fe si estaban con Jesús? Sí, pero podemos ver todavía hasta el final del Evangelio que están apresando a Jesús y todavía ellos creen que se va a levantar en armas. Creen que es el Mesías político que va a venir a acabar con los romanos. Porque creían en Jesús, pero todavía no confiaban plenamente en Él. Porque si no, cuando llegan a apresar a Jesús, dice el Evangelio, y todos salieron huyendo. Hasta por ahí sale Marcos, de que era el muchacho que iba desnudo solamente con la sábana enredada. Y cuando lo agarran los soldados del templo, pues agarran la sábana y Marcos suelta la sábana y se va corriendo. ¿Por qué? Porque todavía les faltaba esa confianza. ¿Y hasta dónde vamos a encontrar la confianza plenamente de los apóstoles en Jesús? Precisamente el día de Pentecostés. Todavía vemos después de la resurrección, cuando llega el apóstol San Pedro con Jesús y le dice: Pedro, yo he orado mucho por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas fortalecido en tu fe, confirmes en la fe a tus hermanos. Pero también a San Pedro se le movió el tapete. Y es que muchas veces queremos vivir de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que a mí se me antoja. Y no vemos realmente
el vivir según Dios. Por ejemplo, veía un comentario el día de ayer precisamente, muy interesante, de una persona que puso, ahora sí que ayer que fueron los Óscares y todo el mundo estaba ahí que con si ganaba esta mujer Yalitza Aparicio, y pues uno puso un comentario, déjenme ver si lo encuentro rápido por aquí, porque se me hizo muy interesante. Y decía, yo no estoy en contra de Yalitza Aparicio, sino me cae bien, pero cómo han también llevado a este personaje de Yalitza Aparicio a promover algo que va en contra de la fe. Y decía, ¿por qué digo que es algo que va en contra de la fe? Simplemente tendríamos que analizar su personaje, y ya empieza a hacer ese análisis muy interesante acerca de el feminismo que se ha alojado pues ya prácticamente en todos los medios de comunicación. Ese aspecto que muchos dicen, ay, es que tenemos que luchar por el bien de la mujer. Claro, pero por eso hasta en la iglesia San Juan Pablo II sacó un documento que se llamó Dignitatis Mulieribus, la dignidad de la mujer, y vista desde el punto de vista bíblico y aparte del magisterio de la Iglesia Católica, conforme tiene que ser la mujer. Y el modelo perfecto de mujer lo tenemos ahí, la Virgen María. Y no solamente el ejemplo perfecto de mujer, sino también el ejemplo perfecto de un cristiano. Tendríamos que ser como la Virgen María, que ella pues sí duda de cómo puede hacer Dios, pero al final se abandona. Cuando llega el arcángel Gabriel, María, pues vas a ser la madre del Salvador. Oye, permíteme, Gabriel, pero pues yo permanezco virgen, ¿cómo va a ser esto? Mira que el Espíritu Santo va a venir, se va a posar sobre ti y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y yo creo que la Virgen María se quedó igual, pero dijo, está bien, hágase en mí según tu palabra. Y ahora cómo es como se busca precisamente ese aspecto del feminismo. Creo que ya no encontré el texto que ponía esta persona, pero es precisamente ese sentido de descubrir que ahora es lo que pide el mundo para un feminismo, es pues empoderarse, salir, dejar de ver el sentido de que te tengas que casar porque alguien te va a mantener, porque alguien va a buscar por ti, sino tú solito, tú solita tienes que hacerlo. Y aparte tú puedes decidir sobre tu cuerpo, no importa que tengas que matar a tu hijo, porque tú y tus decisiones son las que valen. Y eso, ¿qué pensamiento es? Pues el pensamiento de Satanás. ¿Y cuál es el problema? Que hoy en día muchas veces nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, nos dejamos llevar por las cosas que están de moda. ¿Por qué? Porque si esto es lo que dice el mundo, ay, vamos a hacerlo, al cabo está re bien. Porque ya no hay en muchos una conciencia de pecado. Porque veamos, simplemente un sacerdote cuando le preguntan, ¿cuál es el pecado más grande hoy en día? Así como que diciendo, pues, los pecados de índole sexual, el sexto o el noveno mandamiento. Y el padre decía, pues el pecado más grande hoy es el sacrilegio. Porque solamente basta ir un día a alguna iglesia y ver que en el momento de la comunión, ¿cuántos se forman para recibir la comunión? Y si están confesando ese día o el día que sean las confesiones, vayan a ver cuánta gente se va a confesar.
Y son muy pocos los que se confiesan y muchos los que comulgan. Y el Padre decía, y esto es un pecado porque lo dice San Pablo, el que come el pan, el que come de la fracción del pan, come su propia condenación, cuando lo hace en pecado. Pero ¿cómo vamos a saber si hoy ya no hay una conciencia de pecado? Esto lo decía precisamente hoy un joven y decía que le sorprendía ver que hoy, sobre todo los jóvenes, ya no se confiesan porque sienten que ya no han pecado. Y decía, porque el letargo que nos deja la sociedad nos impide ver la realidad. Y yo le respondía, ese letargo es el relativismo y el placer. Y simplemente veamos los comerciales que pasan hasta en la televisión. Y dirán, ay padre, pero pues no todos tienen que ver con el placer. Y podríamos analizarlos, porque muchas veces nos quedamos con el placer solamente del índole sexual. Pero le presentan los juguetes más nuevos a los niños y ¿qué quieren? Ay, es que ya quiero ese nuevo juguete porque el que ya tengo ya está viejito. Y luego también la tecnología, que hoy ha iniciado precisamente lo que se llama el World Mobile Congress. Creo que así se llama, el Congreso Mundial o no me acuerdo, pero hoy se reúnen todos los fabricantes de telefonía celular, bueno, toda esta semana, y van a presentar sus últimos teléfonos. Y pues ahorita el que va a empezar de moda, pues ya son los teléfonos de pantalla flexible, un teléfono pequeño que si lo desdoblas vas a tener una pantalla de 8 pulgadas. ¿Y saben cuánto cuesta el chistecito? 50,000 pesos. Y hay quienes van a ir a comprar el teléfono porque es el de moda. ¿Cuántas veces podemos ver de que pues el teléfono hace lo mismo? Nada más que, ay, es que es de tal marca o de la otra marca. Y podemos ver los teléfonos modernos, de lujo, el de la manzanita y el de la galaxia. Y sus teléfonos, ahora sí que le llaman el tope de marca, 25,000, 26,000, 27,000, 30,000, 34,000 y hasta 40,000 pesos. Y hay quienes se pueden endeudar por eso, porque estamos atados a lo que dice el mundo. A veces solamente queremos ver al demonio y ay, es que el demonio hace esto, pero también lo hace el mundo y también lo hace la carne. Eso no tenemos que olvidarnos. Por eso los que todavía llevamos un poquito el catecismo más del orden viejito más que los nuevos, pues era el aprenderte de periquito. Y el catecismo que yo llevé era hecho por la Acción Católica Mexicana, con su famosa editorial ONIR. Y pues ahí ponían un mini temita y las preguntas que te tenías que aprender de memoria. Y al final, todos los rezos. Y entre eso estaban los novísimos o postrimerías del alma. Estaban los enemigos los enemigos del alma, mundo, carne y demonio. Y ahora ya queremos desaparecerlos. Ya los niños que toman ahora la catequesis no se les enseña y vivimos inmersos en el mundo. Podríamos ver dije ya, el de los juguetes y el de los teléfonos celulares, y podemos ir todavía más allá. Las compañías refresqueras, destapa la felicidad o comparte la felicidad con alguien. Y así hasta te la presentan muy interesante, te presentan la botella generalmente de cristal, vean los comerciales, y está así hasta sudadita de lo frío que está para que te la tomes y disfrutes la felicidad.
¿Y realmente podemos disfrutarla? Pues sí, porque le damos el gusto. ¿Y nos va a servir de algo? Sí, para que después estemos en el hospital por la diabetes o por la por la insuficiencia renal. Pero qué rica es, ¿verdad? Y hasta por ahí salen las redes sociales de el uso de estas sodas negras o de estos refrescos negros que sirven para destapar el caño, sirven para quitar el óxido del metal, sirven para poder empezar a deshacer los huesos de pollo. Pueden meter ahí, pónganle, y hasta deshace los huesos de pollo. Y a veces hasta decimos, pues si destapa el caño, pues también me va a limpiar interiormente. Pues nada más para decir que nos la vamos a tomar, ¿verdad? Y lo que decía en una misa, así con los niños le decía, bueno, pero pues empecé con los papás porque dije, pues los niños ya conocen las sodas del día de hoy, pero antiguamente, ¿cuál era la más grande? La de 1,5 litros. Y alcanzaba para toda la familia, y eran familias de 8 personas. Y ahora que son familias de 3, 4 personas, no alcanza la de 3 litros. Y un niño decía, padre, pues nosotros nos tomamos 3. Dije, 3, pues yo dije, pues 3 de 2 litros. No, padre, 3 de 3 litros. Dije, vaya. Y dije, ¿y cuántos son en tu familia? Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Dije, órale. Se toman 9 litros entre 4 personas. Así que les toca más de 1 litro a cada uno. ¿Y por qué se toma? Y decía una persona, padre, pues sí, yo sé que es mala, pero es que sabe rico. ¿Qué es? Placer. Y así podemos ver. Y ahora con las pizzas de que, llévatela súper grandota en tantos y te regalamos hasta las papas. Y entonces queremos estar sanos, pero no nos cuidamos. Queremos vivir de acuerdo al plan de Dios, pero estamos pegados al mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ir como el Padre del Evangelio y decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi pobre fe. ¿Quieren vivir una verdadera fe con Dios? Tengan la amistad con Dios. ¿Y cómo podemos tener una amistad con Dios? ¿En qué se basa la amistad? En el amor. Tanto así que la otra vez en el YouTube puse un videíto de una canción que, aprovechando de que había pasado el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, una canción que se la dedican a las novias, a las esposas, y sobre todo a las esposas, pero que fue escrita para un hombre, y ese hombre iba a ser sacerdote. La canción de Solamente una vez, que se le escribe a Agustín Lara, a su amigo José Mojica, cuando lo aceptaron para entrar en el convento franciscano. Y habla de ese amor que es renunciación. Renuncio a mí para entregarme al otro. Por eso queda para los matrimonios, pero también para Dios. Tengo que renunciar a mí para entregarme a Jesús. Y entonces sí podré tener una verdadera amistad, porque la amistad es, yo te amo y tú correspondes al amor que yo te tengo. Y entonces el primer paso ya lo ha hecho Dios. Y hasta San Juan lo dice, el amor de Dios no consiste en que nosotros le amemos, sino en que Él nos amó primero. Primer paso, ya está, Dios nos ama. Segundo paso, correspondamos a su amor. ¿Cómo? Haciendo las obras del bien. ¿Y cómo vamos a hacer las obras del bien?
Mateo 25, 31 y siguientes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Pero no solamente eso, corregir al que hierra, soportar con paciencia la debilidad de los demás, dar consejo al que lo necesita, consolar a los tristes, orar por vivos y difuntos. ¿Y eso qué son? Las obras de misericordia. Porque San Juan nos dice, ¿cómo me dices que amas tú a Dios que no ves si desprecias a tu hermano al que ves? Y lo que termina diciendo el pasaje de las obras de misericordia, aquello que hiciste con los más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? Amando al prójimo. Y entonces podremos tener la amistad con Dios. Y la amistad con Dios es igual a la fe. Porque lo escucho, hago lo que Él me pide, que siempre va a ser lo mejor, y también ayudo al que me necesita. En otras palabras, le creo a Dios. No solamente creo en Dios, porque en el pasaje de hoy hasta el demonio cree en Dios. Pero el demonio no le cree a Dios, no confía en Dios. Por eso podemos ver la imagen del Señor de la Misericordia. ¿Y qué es lo que dice abajo? Jesús, en ti confío. Y la pregunta del millón, ¿realmente confiamos en Dios? ¿Realmente le entrego mi voluntad porque sé que su voluntad es más grande que la mía? ¿O le pongo todavía peros y trabas? La fe es un don de Dios primeramente. Por eso es bueno pedirla. Señor, yo creo, pero aumenta mi pobre fe. Pero también es un esfuerzo de nosotros, de día en día, empezar a escuchar al Señor y poner en práctica su palabra. Y entonces tendremos esa fe firme, esa fe sólida. Y dirán, Padre, ¿y cómo puedo hacer para empezar a tener esa fe sólida? Oración y ayuno. Y no solamente el ayuno que promueve la iglesia, que son 2 solamente al año, miércoles de ceniza y viernes santo, sino como decía el arzobispo de Londres hace unos años, decía, ahora para nosotros el ayuno y la abstinencia son muy fáciles, porque ahora ayunamos hasta para ponernos, ahora sí que muy bien en el cuerpo, porque ¿cuántos dejan de comer a veces días para bajar de peso? Y lo hacen por pura vanidad. Y ya se nos hace, ¿cuántos solamente comen una vez al día? Que porque ya no les alcanza el tiempo. Entonces, ya se nos hace hasta fácil, entre comillas, el ayuno. Pero el ayuno también es mortificación. Quítate eso que tanto te gusta, que si es la soda, pues quítate por lo menos un día la soda en la semana. Que si son las galletas, el panecito, las tortillas, deja de comer aunque sea un día a la semana. Ay, es que yo puedo dejar todo eso, pero hay el fútbol cada 8 días y desde el viernes hasta el domingo. Deja de ver por lo menos un día el fútbol. Ya si no puedes, por lo menos no veas el partido del equipo al que le vas. Deja de ver la telenovela, deja de ver la serie, deja de ver la película. Y eso también es un ayuno. No físico, pero también es un ayuno. Es una restricción. Y la abstinencia, como decía el Papa,
en ese documento de la Gaudete et Exsultate. Con el chisme, si tanto te gusta el chisme, cuando escuchas un chisme, muérdete la lengua para que no hables tú. Y eso es un paso para la santidad. Eso también es un abstenernos. Y así poco a poco podemos llegar verdaderamente a esa fuerza que ya no vamos a estar atados. El ayuno y la oración es para liberar, para apartarnos del mal, para apartarnos del demonio, para apartarnos del mundo. Y eso implica precisamente ese sacrificio, oración y ayuno, para que nuestra fe pueda liberarse de tantas cosas y ver solamente a Jesús. Por eso pidamos en este día al Espíritu Santo que nos dé también el don de la fe para que día a día podamos acercarnos más y podamos dar testimonio de nuestro nombre cristiano. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración y nos ponemos de pie y hacemos la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.